que hoy jueves, en la mañana, no se sabe la hora, vuelvan a reunirse, y esta vez con representantes de sectores movilizados. Ayer, en representación del gobierno estuvo el ministro Lupo. El ministro Lupo hoy habló en la mañana y dijo que si es que los representantes, el señor Argüello y el principal dirigente de la Tupac Katari van al diálogo, el gobierno da las garantías para que puedan ir y no ser aprendidos cuando esté en la reunión. Es más, dice que van a impulsar, obviamente, en la medida de las competencias del Estado, que no se ejecuten estas órdenes de aprehensión. Veremos qué pasa. Todavía falta la definición de la hora. Ese es un elemento importante. El otro elemento importante, no podemos olvidar que ayer el presidente, en el Consejo Económico y Social que fue inaugurado en el campo ferial de Sohuencoma en la mañana, dio dos discursos, al principio y al final, y en ambos reiteró la convocatoria al diálogo. En el segundo discurso, que era el cierre del encuentro, le dijo al señor Argüello que, bueno, él es el presidente legítimo con el 50 y tantos % de los votos y Argüello debería dialogar. Entonces el gobierno está apostando a esa vía, como bien dijeron ayer y dicen ahora, está apostando a esa vía. Ayer el presidente recordó que tiene toda la potestad constitucional, más aún con la ley que abrogó la ley anterior del tema de los estados de excepción, tiene toda la potestad constitucional para ejecutar otras medidas. Sin embargo, reiteró una vez más el llamado al diálogo. Hoy día el ministro Lupo habló en algunos canales de televisión y volvió a reiterar la convocatoria del diálogo, y también, como les digo, hizo referencia a estas órdenes de aprehensión que quedarían sin efecto, pero por el tema del diálogo, ¿no? Eso es importante. Bien, es un tema importante en cuanto al diálogo, y también en cuanto al diálogo. No hay fecha, no hay hora, pero tenemos el problema de los choferes, ¿no? El problema de los choferes, que ya tiene otro matiz, porque los choferes no es que piden la renuncia, quizás uno que otro que proteste en las marchas, pero en realidad ellos piden que se les acabe el problema de la gasolina y del combustible. Bueno, el ministro Zamora dijo ayer que él tiene una relación estrecha y coordinada con los choferes, entonces no debería haber problemas para dialogar. Esperemos que hoy día también se solucione ese problema, considerando el tema de que estamos con el paro, ¿no? Raúl está ahí ajustando su cuadro, no sé, se le está cayendo el cuadro, espero que no haya sismos por ese lugar. El segundo tema de diálogo, entonces tenemos por un lado toda la dirigencia, Iglesia Católica, Defensoría, por un lado, por otro lado choferes, ¿no? Que exigen sobre todo el tema del combustible. Y en cuanto a los conflictos, 66 puntos de bloqueo, mantenemos igual que ayer, 66 puntos de bloqueo en 6 departamentos. Anoche hubo un apagón en el trópico de Cochabamba y se movilizó la gente, se han montado una vigilia fuera de un cuartel de Humopar y habrían bloqueado la vía, ¿no? Una de las vías que conduce al trópico de Cochabamba, entre Cochabamba y Santa Cruz. Sin embargo, el reporte que da la ABC esta mañana, pues no indica que hay nuevos bloqueos ahí. Entonces parece que eran solamente cosas esporádicas a raíz del apagón. Y la gente del Chapare decía que era un apagón orquestado para agarrar al expresidente Evo Morales, considerando que ayer en la mañana el presidente Paz aludió en su mensaje al exmandatario, ¿no? Pero bueno, eso es importante, no es que haya nuevos puntos de bloqueos en el trópico de Cochabamba, se mantienen 66 puntos de bloqueo en 6 departamentos. La Paz sigue como el departamento o la zona más fregada. Y otro elemento más de diálogo, el último. Se espera que hoy día, en la mañana, 10, 11 de la mañana, en Santa Cruz, se realice un diálogo, una reunión entre los presidentes de los comités cívicos del país, ¿no?, con el presidente Paz. Ayer el presidente Paz indicó que iba a estar hoy día en Santa Cruz. Sin embargo, hoy el ministro Lupo dice que todavía no tiene la confirmación, no tenía la agenda en ese momento cuando le hicieron la entrevista, pero dice y aclara que la agenda del presidente está moviendo bastante. Pero todo apuntaría que el presidente Paz estaría también en Santa Cruz hablando con los comités cívicos. Ese es el panorama. Hoy día estamos enfocados en el tema del diálogo. Dios quiera que todo se vaya solucionando para beneficio de todos.
Gracias, Juane, por este reporte. Hay este esfuerzo de diálogo importante. Ayer hubo este tema del Consejo que tú ya has mencionado, el Consejo Económico y Social. Em, Juanes espera que los dirigentes de los sectores principales que están en conflicto, que podrían ser COP, la COP y la Federación Tupac Katari, asistan a este diálogo. Tú señalabas que se les puede dar las garantías. Tampoco hay, creo yo, no sé, no hay una orden de aprehensión contra Vicente Salazar, que es el secretario ejecutivo de la Tupac Katari. No tendría él por qué tener temor a asistir. Argollo sí, sobre Argollo sí existe una orden de aprehensión, o me corriges ese punto. ¿Y quién podría asistir en vez de ellos? Algunos dirigentes de segunda línea, ¿cómo sería eso? Bien, dos elementos al respecto. El primero, voy a citar a lo que dijo el ministro Lupo ahí en la mañana. El ministro Lupo dice, hay mucho que dialogar. Entonces, cuando se le pregunta, le dicen, pero ¿cómo van a dialogar y con quién van a dialogar? Porque los sectores, justamente los dirigentes que tú comentas, Salazar y Argoyo, han dicho, no hay nada que dialogar, ¿no? Entonces, no vamos a ir a ningún diálogo. Es la contrapregunta que se le hicieron al ministro Lupo. Y el ministro dijo, ¿cómo que no? Si hay una serie de demandas que nosotros tenemos que responder y hemos respondido y queremos sentarnos por primera vez con ellos a conversar. Por eso es que ahí surge el segundo punto que tú comentabas, el tema de las leyes, de los mandamientos de aprehensión. Evidentemente, él habló en general, pero el señor Argoyo es el que tiene una orden de aprehensión y él que fue el que declaró en clandestinidad. No se ha confirmado que vayan a estar ni Argoyo ni el representante principal de Tupac Katari en este encuentro. Tampoco se ha confirmado que vayan a ir. Sin embargo, a raíz de lo que ocurrió ayer con la vicepresidencia, en el encuentro de la vicepresidencia, en el que sí hubo acercamientos, se espera que hoy estén, si no es Argollo y si no es Salazar, estén al menos algunos mandos bueno, que vienen después de ellos en este encuentro, pero todavía, por eso es que todavía no hay fecha, no hay hora, no se sabe la hora hasta el momento de esta reunión, pero que se la va a impulsar, pero esta vez por la Iglesia Católica y con la Defensoría, se va a impulsar. Excelente, Juane. Gracias por este reporte. Te dejamos ir, gracias y nos vemos mañana, estimado Juan. Gracias, nos vemos. Juane, Chao, colegas. gracias. Ahí está, Diego, tenemos por fin, siempre, creo que cada día decimos ahí luz al final del túnel, ¿no? Pero tal vez Sí, sea esta, tal vez sea esta la definitiva, ojalá, después de tantos días, hoy es día 28 de la crisis que tenemos en el país, sobre todo en la ciudad de La Paz. Ayer hablaba en un grupo grupo de WhatsApp con alguien que es de Tarija, el amigo Gustavo Castellanos, y él decía, no, acá está todo tranquilo. eh, Así que desde ese punto de vista no sentimos esa crisis que ustedes están sintiendo. Y Claudia Cárdenas, otra amiga, colega, que es directora de la revista Trendsetter, está organizando un evento en Los Tajivos y manda un mensaje diciendo, en Los Tajivos hay 4 eventos simultáneos empresariales y de otro tipo en Santa Cruz. Entonces, mientras nosotros, Diego, estamos en una situación en la que no podemos ir al estudio y por eso seguimos en nuestras casas, porque no hay gasolina y no hay transporte. En Tarija la situación es normal, seguramente en el resto del país también. En Santa Cruz hay 4 eventos simultáneos en Los Tajivos. Eso también está demostrando esta difícil situación, Diego, sí. pero con luz al final del túnel, finalmente. Es una luz de un foco de 10 vatios, ¿no? No sé si has entrado a algún cuarto con unos foquitos así, ¿no? De vela, que casi es la oscuridad plena, pero alguito de luz hay. Esa es la luz. No es un foco de 200 vatios como el que tengo en mi escritorio para poder leer feliz en las noches. No, es un foquito, ¿no? Miserable. Pero sí, sí quiero mencionar algo. Y lo ha expresado a viva voz el periodista Cacho Herrera, que es un video que sí lo quería comentar acá, que dice que están resistiendo, porque claro, ¿por qué resisten? Te preguntas tú, nos preguntamos todos,
cuando tienen dos obligaciones, una bloquear y otra ir a cosechar posiblemente, ¿no? Ir a comercializar, a viajar con tu camión al otro lado del país y traer productos de Arica, es decir, implica o bloquear o trabajar. ¿Qué puede hacerlos no trabajar? Que tengan algún financiamiento especial. Y Cacho Herrera dice que ese financiamiento viene desde San Pedro de la mano de Luis Arce, puede ser un caso, y la movilización de la gente viene de un experto en movilización con un asidero territorial muy claro, que es Choquehuanca, que ya tenía, digamos, esa cercanía prebendal, clientelar con las bases en el altiplano. Entonces sí habría algo menos espontáneo de lo que uno piensa. Es una hipótesis, no lo estoy diciendo, estoy siguiendo a Cacho Herrera, pero me parece imprescindible esta hipótesis, ponerla sobre el tablero y darnos cuenta que hay políticos de viejo cuño que han fracasado en el gobierno, han empobrecido a Bolivia, todavía perjudicando al país. Una hipótesis que hay que manejar, porque sabes, como tú mismo dices, cómo se puede mantener un bloqueo durante tantos días, ¿no? Eso también es verdad. ¿Cómo puedes durante tantos días no ir a tu actividad laboral, ¿no? Pero también hay que ver otro tema, Diego, y es cómo ahora se realizan los bloqueos, ¿no? Ricardo Calla, que vive en Achocalla, que ha estado en el programa anterior con Mary Vaca dando una muy buen análisis, ha tenido el panel hoy día de Mary. Con Canedo y con Toribio Alero, que la teníamos nosotros ayer, pero Ricardo me contó hace un par de días que casi no hay bloqueadores en Achocalla, solamente una camionada de tierra, solamente una camionada de tierra, ¿no es cierto? Y unos dirigentes que van circulando, pero que los bloqueadores ya no están, los bloqueadores que eran los vecinos de Achocalla ya no están. Entonces es más bien ahora más fácil, ¿no? Agarro una camionada de tierra, contrato una volqueta, interrumpo el paso, ¿no es cierto? Y después me voy. Punto. Nadie más puede pasar, nadie más puede acercarse ahí. Entonces también hay una eficiencia bloqueadora mayor, ¿no? Una eficiencia en la que dejo Mira, qué unas piedras interesante. y punto final me voy y hago nomás eh, una supervisión, digamos, eventual a ver cómo está la cosa, ¿no? Eh, Esto también explica que es posible que ya tantos días de bloqueo, pero sin duda algo tenemos que explicar porque eso no ocurre en todos los puntos, en otros puntos sí está la gente ahí, aunque también rotando, ¿no es cierto? Hay una rotación, no es que la misma persona se queda. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas, Diego, de ese famoso audio cuando estaba el gobierno de Yanine Áñez y Evo Morales dice hay que estrangular, hay que asfixiar a las ciudades, ¿no es cierto? Y Evo Ah, dice, la cosa es hacer bloqueos en los que circule cercos. la gente para que no se canse, ¿no? Entonces también ahí hay una eficiencia, no es que están todos todo el tiempo, me toca mi turno, ¿no? Voy un rato y después hago mis actividades. Eso también es una posible explicación. Y el tema del dinero, se ha demostrado y se han mostrado videos en los que la gente en esta crisis llega y alguien les da un dinero. Entonces, tal vez es la suma de todo eso el que está generando esta situación que deberíamos estudiarla más, ¿no? A ver, me parece muy pertinente lo que dices, porque lleva incluso a razonar desde la matemática. Si los bloqueadores están nomás tranquilamente en su trabajo y ponen unas piedritas, no pueden poner unas banderas, unas huipalas. ¿Qué significa eso? Tenemos 66 puntos de bloqueo, nos dice Juan. ¿Te imaginas tú que fuesen 1000 bloqueadores asentados ahí en el lugar del bloqueo permanentemente? Estaríamos hablando incluso así de 66.000 personas. 66.000 personas versus el resto de bolivianos, que seríamos 11 millones. 34.000, ¿no? 11 millones. Eso seríamos. ¿Qué significa esto? Que no están los 1000. Deben estar posiblemente 5 o 6. Dejan solamente, es decir, 6 por 66, 10 le pongamos para hacer el cálculo matemático
menos difícil y no me esté linereando después, ¿no? Con chambonadas matemáticas. Pero por 10, digamos, son 660 personas que están bloqueando el país. Es decir, no quiero ofenderlos, no quiero ofender a nadie con mi matemática. Digamos que no, que sean 20. Son, ¿cuánto? 1.320 personas bloqueando todo el país. Estamos exagerando seguramente, posiblemente sean 3.000 o 4.000, pero no más. El país en este momento, y más que el país, la ciudad de La Paz, y ni siquiera la ciudad de La Paz, el área rural de La Paz, está asfixiando a sus hermanos salteños y paceños, porque los está asfixiando sin medicamentos, sin alimentos, sin posibilidad de tener flujos comerciales. Todo esto significa la muerte de las ciudades por 3.300 personas que están asentadas ahí con el capricho de Luis Arce que quiere salir de San Pedro y Choquehuanca que está movilizando a la gente por debajo. ¿Puede ser esto una hipótesis plausible? Absolutamente. Y esto es lo que vale la pena que tengamos en cuenta los bolivianos. Los que han gobernado pésimo este país los últimos 5 años y mucho más, por supuesto, se dan el tupé, se dan, ¿no es cierto?, el trabajo majestuoso de bloquear al país con 3.000 personas. Fantástico. Realmente es así. Quiero leer un articulito porque ya tenemos que irnos un corte, pero creo que va con lo que estás diciendo. Hugo Siles, que es economista y comunicador social antes del corte, y después del corte tenemos a Sayuri Loza, una analista, una comunicadora, historiadora, que nos va a hablar también desde su perspectiva de la crisis que estamos viviendo. Así que no se mueva del dial, no agarre su control remoto, los que nos están mirando por Palenque TV, a quien mandamos un saludo, y no haga clic en el teléfono los que nos siguen por redes, pero esto es lo que dice Hugo Siles. Los bloqueos en La Paz agravan la crisis económica y es posible que reduzcan el PIB en 0,5%. Ya íbamos a tener un PIB reducido y según el análisis que hace Hugo Siles, vamos a tener un 0,5 adicional de pérdida. Hasta el día 25 del bloqueo vamos en 28, así que ya nos podemos imaginar, haciendo unos 428 millones de dólares. Más de un tercio de la población paceña habría sufrido pérdida de ingresos y deterioro de su poder adquisitivo. El autor sostiene que los bloqueos golpean 4 áreas clave: sector privado, la recaudación fiscal, el comercio exterior y la inversión nacional y extranjera. Es una situación realmente increíble cómo nos empobrecemos más. Entonces, acá tenemos que empezar a pensar si somos pobres y por eso bloqueamos, ¿no es cierto? O si porque bloqueamos somos cada vez más pobres. Entonces, este círculo vicioso en el que no salimos de ahí, ¿no es cierto? Nos empobrecemos y como nos empobrecemos, otra vez bloqueamos y como bloqueamos, nos empobrecemos más. Entonces, este estudio que hace Hugo Siles, que obviamente es preliminar, es realmente preocupante. Cada uno de estos eventos ocasiona esto. Y si nos podemos imaginar hacia atrás y con una varita mágica eliminar esa conflictividad que hemos tenido, esos bloqueos, ¿cómo estaríamos ahora? Estaríamos mejor, estaríamos con una economía mejor. Pero bueno, no tenemos esa varita mágica y es lo que, y es lo que hay. Ahora nos están pidiendo que vayamos a ese corte y después del corte hablamos con Sayuri Loza. Espérenos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI.
Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715 55 170. Events One to One está listo para organizar tu próximo evento. Nos encargamos de todo, de inicio a fin. Contáctanos al 715-55-170 y agenda hoy. Estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. Estamos en Brújula Stream, en este programa de Brújula Digital. Se transmite por Palenque TV, pero también por las redes de Brújula Digital. Estamos en el Facebook, estamos en YouTube, estamos en TikTok, tenemos radio digital y también por las redes de Sin Maquillaje de Mary Back, el programa que viene de 8 a 9. Nosotros estamos de 9 a 10 con Diego Ayo, pero tenemos una invitada de lujo. Sayuri Loza está con nosotros. Sayuri es historiadora, es comunicadora, es analista. Y le doy la bienvenida y le pregunto, Sayuri, nosotros hemos empezado diciendo, hay luz al final del túnel por este diálogo que está organizando hoy, una continuación de lo de ayer, de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica. ¿Tú ves, Sayuri, que eso puede tener algo de esperanza? ¿Cómo ves esa situación? Sí, tengo la esperanza de que así sea, porque es una de los últimos esfuerzos que se puede hacer para salir de este entuerto en el que nos hemos metido. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que todo caiga en punto muerto, ¿no? Parece que no nos olvidemos de cómo parece que las bases ya han sobrepasado a los dirigentes, agarran a dirigentes, los visten con polleras cuando deciden ir a dialogar. Ayer veíamos que al diálogo de la vicepresidencia ingresaban dirigentes enmascarados y no lo sé, yo pienso que hay una tensa calma y ahí está mi gran preocupación. Supongamos que las cosas se resuelven ahora, que salimos de esta, pero va a volver a pasar en agosto, en octubre, en diciembre. La zozobra siempre está latente y por desgracia parece que el camino de una guerra civil es cada vez más real. Una guerra civil después de más de 100 años de la última guerra civil. Creo que todos deberíamos estar preocupados. Wow, nos das o sea, yo esperaba algo de esperanza con tus palabras, pero en realidad es una cosa todavía mucho más seria, más grave la que tú señalas, una conflictividad general, o sea, permanente, salimos de esta y vamos a tener otra, eso es lo que tú planteas, y una posibilidad aún de guerra civil. Casi que no quiero ni mencionar esa posibilidad, porque es una cosa terrible para un país. Pero, entonces te puedo preguntar al revés? Sé que Diego tiene preguntas, le he ganado al hacerte esta repregunta a ti. Entonces, ¿cómo salimos de ese ciclo? Más bien por la positiva, ¿qué se podría hacer para que ese ciclo termine? ¿Hay algún camino para que eso pueda terminar o estamos condenados a esto? Hundirnos, solamente ese es el camino desde mi punto de vista. Yo creo que soy de los analistas más pesimistas. Lo fui cuando estuvimos en Harvard, tú sabes, Raúl. Yo les dije lo que está pasando. No vamos a salir de esta. Todos creían que era el 85, no lo es, pero el único camino es que nos hundamos. Sobre los problemas políticos que tenemos está la cuestión económica. No hay hasta ahora una solución a la crisis y no la va a haber porque la gente no quiere, estamos en conflicto. Así que difícil que haya una salida, salvo para mí esa de tocar fondo. Los bolivianos acostumbramos eso. Tocamos fondo y recién cuando tocamos fondo es como que despertamos y decidimos tomar medidas y ahí inician los ciclos, pero ahora creo que estamos lejos de iniciar un ciclo.
Sayuri, Diego, me parece, bueno, un gusto saludarte, qué bien verte. Em, en aquel momento, el 82, el quiebre total que tuvimos fue cayéndonos, pero hasta el abismo, ¿no? Fue 50 metros bajo el pozo, no había luz. Es decir, nos dices que vamos a ir a eso, pero en ese momento, ojo, es importante decirlo, no era un área geográfica perfectamente delimitada la que podía estar bloqueando, era todo un país. Hoy la situación sí es diferente. Tenemos 8 departamentos funcionando y tenemos incluso 2 ciudades, El Alto y La Paz, funcionando. Es decir, el país está movilizado. No es la situación dramática del 82. ¿Por qué nos dices Sí, esto? sí. ¿Cómo podría ser que este foco geográfico tan reducido pudiera incendiar todo el bosque, o sea, todo el país? No le veo todavía la relación sin quitarle importancia al problema. Y además sí sé, en función a lo que dices, que el problema continuaría en diciembre o en noviembre seguro, si es que Rodrigo Paz no toma decisiones y modifica inmediatamente su política pública. Yo creo que así eso va. Es decir, vamos, ¿no es cierto?, a una suerte de pacto implícito con todos estos sectores de la geografía rural paseña fundamentalmente, para pactar con ellos algo. Hay que pactar, hay que tener un plan claro. ¿Se puede con eso pacificar? Yo diría que sí, quiero pensar que sí. sí, lo que pasa es que ya no estamos tampoco en los 80s, ¿no? La historia no se repite. Lo que se repiten son las decisiones de los sujetos históricos en contextos similares. Ya hemos visto en 19, Evo Morales cayó facilísimo. Todas las ciudades estaban funcionando, los departamentos, el Alto, La Paz, estaban un poco había protestas, pero era en Santa Cruz donde estaba el foco. A pesar de todo y con todo, Morales terminó renunciando, ¿no? Eso nos demuestra la fragilidad del sistema político, porque además es eso, tenemos una fragilidad institucional enorme. Ya no tienes la fuerza de la Iglesia Católica que antes podía fungir como mediadora. El defensor del pueblo tampoco tiene mucho peso. Las Fuerzas Armadas están más empobrecidas, más precarizadas que nunca y el resto de instituciones no tienen fuerza. Así que eso hace que estas así llamadas minorías organizadas tengan mucha efectividad. Hay varios textos que muestran cómo cuando los estados, cuando las instituciones, pero especialmente los gobiernos son débiles, suelen surgir una suerte de warlords, eso se ha visto en África, Sí. que son capaces, además si tienen financiamiento, porque ahí está el conflicto, hay conflicto político, es fuerte. Hay descontento de la población, es verdad. Rodrigo Paz cometió muchos errores, que además se le ha advertido 1000 veces, se les ha dicho, se nos han reído en la cara. Pero si no hubiera financiamiento, esto no estaría como está, porque hay alguien que paga. 300 bolivianos por día, comida, viáticos, gente que organiza, estos señores gritones que dicen, me voy a matar, voy a poner a mis hijos. Y eso, cuando el financiamiento crece, cuando hay financiamiento, mientras haya financiamiento, existe el conflicto, se mantiene el conflicto. Y puede muy bien tumbar gobiernos, puede poner nuevos gobiernos, puede simplemente desorganizar al país, dividirlo, generar una guerra de guerrillas. Encima nuestra geografía es perfecta para eso porque tenemos muchas montañas, cerros, es accidentado, difíciles accesos, no hay muchos caminos, es fácil de cercar la ciudad. Y eso sumado a los 20 años de sembrar el odio, pues tienes este cóctel explosivo que va a ser para mí difícil, muy difícil de superar. E insisto, es muy probable como dices, Diego, se pueda negociar, pero ¿qué se va a negociar? Que no se cambien las leyes, que no haya un cambio de leyes mineras, de la ley de hidrocarburos, de la ley de, bueno, de todo lo que había que cambiar. No lo cambies, no pides el préstamo del FMI. ¿Cuál es entonces el camino alterno? Hundirnos económicamente, porque no hay salida, no hay solución. Y ahí ves, ¿no? Que hay actores políticos que quieren ingresar. Está un Nilton Condori, está un Edman Lara, está un Evo Morales, a quienes les conviene mucho un llamado a elecciones a ver, para probar suerte y ser ellos quienes ganen. Pero gane quien gane, el problema estructural de la economía no se va a resolver con una cara morena o con una cara popular o con lo que sea que se les esté ocurriendo a los movilizados de poner después de esta batalla.
¿Y quién paga? Nos dices que hay financiamientos. ¿Quién crees que pague? Bueno, a los que les interesa, ¿no? Yo no tengo pruebas, pero es evidente que se ha mostrado gente pagando dinero. Algunos dicen Evo Morales, otros dicen no, hay otros intereses. Hay quien dice mineros auríferos, hay quien dice por ahí que el narco. O sea, no lo sabemos, yo no podría decirlo a ciencia cierta, pero hay un financiamiento. Ningún movimiento se mantiene por tanto tiempo sin financiamiento. Y eso es evidente. Una más te haré porque está Raúl ansioso por seguir la conversación. Pero a futuro, ¿cómo verías esto? Yo vería que estas son las semillas, además de un fraccionamiento de Bolivia como país. Es decir, de acuerdo a lo que dices, es gracioso pensar en una Bolivia unida. El concepto de Bolivia, 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 dicho 45 veces, se cae, ¿no es cierto?, por su propio peso. Sí, lo había yo advertido hace como 4 años atrás y decía, ¿no? Esta es la última oportunidad que tenemos para seguir siendo un solo país, pero como suele ocurrir, no nos detenemos, ¿no? Y realmente pienso que hay una tendencia hacia esto. En- y espero, esa sería inclusive quizás la salida más sana, Diego, porque por otro lado a mí me han funado mucho por asemejar la huipala con la svástica, pero aquí yo veo una tendencia de un odio racial tan fuerte que podría buscar expulsar, ya lo han escuchado ustedes, ¿no? Que se vayan los caras, no los Sí. queremos, son inquilinos. Las mismas declaraciones se decía en la Alemania de Hitler, ¿no? Fuera los judíos, no son de aquí, no son nuestra gente, no son de nuestra raza. Y ese tipo de declaraciones exacerbadas pueden llevar a una persecución, a ataques terroristas y sería preferible que nos dividamos. Es un panorama muy oscuro, amigos, muy, muy oscuro y muy preocupante. Pero bueno, si queremos ser optimistas, creo que hay que pensar también que a lo largo de la historia muchas veces hemos estado en ese espacio, en ese punto en el que decíamos, ya, nos vamos a quebrar, nos vamos a dividir, nos vamos a caer. Julio Mantilla decía eso. Tantas veces se ha hablado de una Bolivia dividida y rota y no lo hemos hecho. Al final hemos pactado, hemos bajado las banderas de guerra, hemos cruzado ríos de sangre y hemos decidido seguir adelante. Y ojalá ese sea el caso, ¿no? Ojalá no caigamos en todo esto, ojalá no caigamos tampoco en el separacionismo del otro lado que dice, ya no, todo Occidente es basura, nosotros somos la única Bolivia que funciona, así que fuera y nos quedamos. Y creo que ese tampoco es el objetivo, pero sí vamos a pasar momentos muy, muy difíciles. Raúl, cortito, déjame esto más, por favor. Ayer veía de un muchacho cruceño un TikTok bastante bien explicado que nos mostraba cómo Yugoslavia ha decidido separarse y se ha convertido en Croacia, Bosnia, etcétera, ¿no es cierto? Y nos mostraba en realidad un conjunto de países, para que voy a entrar en el detalle, que se separaban. ¿Por qué no hacemos eso? Y ustedes crean su propio país y se llaman, si quieren, Evolandia, decía, ¿no? Así bueno, nos ponía, llámense Evolandia si quieren. Claro, lo decía con una suerte de desprecio tácito, pero empieza a cundir esta idea con mucha fuerza en Santa Cruz. Que lo diga ese muchacho no es algo excepcional. Eso vale la pena dejarlo sobre el tapete. Es algo que empieza a ser la diaria charla en el almuerzo, ¿no? Es cotidiano. Sí, bueno, lo escuchamos desde hace muchos años, ¿no? La idea de la media luna, la nación Camba, la Bolivia productiva, también responden a narrativas. Aquí tienen sus narrativas y en Oriente también. Pero Diego, ahorita Santa Cruz está en problemas porque el pollo que produce no hay a quien venderlo. Porque nosotros somos sus consumidores. La clave del crecimiento de Santa Cruz es el consumo del occidente. Y me dirán, sí, vamos a exportar a Brasil, pero para eso vas a tener que pagar aranceles, vas a tener que pagar impuestos. Y al igual que los occidentales, a los orientales no les gusta pagar impuestos. Dile al agronegocio que ponga, no dan factura, venden reses de $250.000, no dan factura. ¿Quién más que el papá Estado? Es muy difícil salir de un Estado rentista como el boliviano, en el que el Estado le da todo a todos,
e independizarse. Es complicado. Yo no sé, mira, yo entiendo que por rabia uno lo puede decir, pero Santa Cruz también tiene sus problemas. El narco ha llegado ahí con mucha fuerza. Por eso ves gente baleada fácilmente. No tienen tampoco un sistema de seguridad pública organizado. Tendrían que recrear instituciones. También hay un alto índice de corrupción. Mamén Saavedra llegó a ser alcalde por destapar esos actos de corrupción en la alcaldía de Santa Cruz. Exacto. Entonces, no es pues que son el lado sano de la familia. Será el menos conflictivo, pero de ahí a que se pueda hacer tan facilito, no lo creo. Sin embargo, como bien te dije, a veces uno dice, sí, quizás sería mejor cortar por lo sano. Pero tampoco es que en La Paz somos todos fanáticos de Evo o somos todos bloqueadores. La Paz también, La Paz y el Alto somos ciudades castigadas por el bloqueo. Hay Así es. trabajadores, hay gente que está haciendo lo posible para sostener su negocio y está en medio de este gobierno irresponsable, de estos bloqueadores que no quieren negociar y que estamos rogando por llegar a un término. ¿Qué pasa con nosotros ahí? ¿Nos van a meter en el mismo saco? Creo que es una discusión larga y no sé si el camino sea ese. Por eso digo, ¿no? El camino de fuera aras, fuera croatas, el camino de vamos a dividirnos porque somos la Bolivia productiva, creo que son la mala respuesta a una aflicción que nos viene siguiendo desde hace ya varios años. Sayuri, gracias. Tú dices que tenemos que tocar fondo. ¿Qué sería tocar fondo? Eh, y con esta pregunta casi que estamos terminando, pero ¿qué sería tocar fondo? Y después de tocar fondo, ¿qué viene? Tú decías, no estamos en el 85 y tienes razón, en la reunión de Harvard tú dijiste, no estamos en el 85, estamos en el 79. ¿Qué significa? Que todavía nos falta un periodo de inestabilidad antes de la estabilidad. Y por lo visto estás teniendo razón hasta ahorita. Pero después de eso, ¿qué viene? Hay una discusión, viene una derecha más fuerte, ¿no es cierto? Que de una vez ponga orden, o hay un retorno hacia una idea de un populismo tipo Evo Morales. Entonces, esas dos preguntitas, ¿qué es tocar fondo? En primer lugar, y luego, ¿qué vendría? ¿Qué se te ocurre que puede venir? ¿Qué es tu intuición? Bueno, bien dicen que el que te diga que sabe lo que va a pasar en Bolivia está mal informado, ¿no? Sin embargo, creo que con base en lo que estamos viendo, tocar fondo, dudo mucho que lleguemos a una hiper. Carlos Aranda, este economista capísimo, me estaba explicando que no llegaríamos a una hiperinflación porque nuestro problema ahorita no es tanto la deuda externa, sino la deuda interna, el déficit interno. Así que lo que podríamos ver es una argentinización de la economía, ¿no? O sea, tendríamos unos 20 años de una economía parada, em, donde el crecimiento sea escaso, en el que tengamos que recurrir a préstamos, y bueno, lo que está viviendo la Argentina, ¿no? Subidas de una inflación fuerte, pero que a veces se controla. Ahí, bueno, lo más probable ahora es que tengamos un gobierno de corte de izquierda, es lo más probable, puede ser un Hilton Condori, puede volver Evo Morales, puede volver, puede entrar Edman Lara o algún otro, seguro que van a surgir un montón de líderes que van a querer ser presidentes y que piensan que pueden hacerlo mejor que Rodrigo Paz. Sin embargo, no creo que puedan resolver la situación si intentan aplicar políticas de izquierda, ¿no? No lo van a hacer, nos van a hundir más. Álvaro Ríos ya nos ha planteado que para 2028 nos vamos a quedar sin gas. Y eso significa un detenimiento de la economía, de la vida, no vamos a poder cocinar, no vamos a poder utilizar electricidad, no vamos a poder hacer transmisiones, y eso va a ser terrible. Entonces, hay una probabilidad ahí de que la gente pida, ya, por favor, no más izquierda, venga una derecha, pero creo que esa derecha no va a poner orden tan fácil, que es lo que le va a pasar a Milei, ¿no? Milei no puede. Prometió que iba a salir, pero no puede, no porque sean incapaces, sino porque es difícil, la situación es grave. Yo preveo unos 20 años de recesión, de argentinización de la economía, surgimientos de este tipo de liderazgos ineficientes. O por otro lado, quizás sí vuelva Evo y la gente como aquí somos así, ¿no? Si un cara quiere ir al FMI, uff, nos queremos disparar, queremos morirnos. Pero si un
un indígena quiere ir al FMI, tal vez lo aplaudan y quizás ahí tengas la solución. En todo caso, se nos vienen días complicados, queridos amigos. Gracias, Sayuri, también da para reflexionar tu pesimismo, que también nos pone en la realidad y nos pone un nuevo enfoque en lo que nos está pasando como país, una crisis permanente, etcétera. Cómo salir de ese círculo vicioso, ya lo veremos, pero te agradecemos mucho por tu participación, Sayuri. Esperemos tenerte pronto también en el programa. Buenos días. No, pues Sayuri, qué gracias a gusto. ustedes. Muchas gracias, qué gusto verte. Gracias, Diego y Raúl, y ojalá veamos días mejores. Exactamente. Bueno, ahí está, Diego, esta versión pesimista de Sayuri, pero de todos modos también da para reflexionar, ¿no? Podemos resolver esta crisis actual, ¿no es cierto? Pero qué pasa después, ¿no? Eh, Salimos de una crisis para entrar a otra, ¿no? Eso es algo que tenemos que estar reflexionando y hasta cuándo vamos a tener este tema, ¿no? Pero es brutal la opinión de Sayuri, ¿no? Es brutal. Y es mejor tenerla presente. No necesariamente tiene que ocurrir un escenario tan devastador como el que nos pinta, incluso con 2 décadas de caída de los ingresos, o sea, de explosión económica o de implosión económica más bien dramática. No necesariamente tiene que pasar eso, pero está bien que alguien lo plantee con esa brutalidad, ¿no? Con esa claridad tan alarmante de Sayuri, porque sí tenemos que ponernos las pilas y hacer las cosas bien. Es decir, no es un momento cualquiera, no es un vientito pasajero, es realmente un tsunami. Si no sabemos detener el tsunami inteligentemente, estamos fregados, ¿no? Ese es el punto que rescato de Sayuri, porque sí, no es una situación fácil. No, imagínate, a ver, Nilton Condori quiere ser presidente. ¿Por qué? ¿Qué mérito tiene? ¿Por qué podría ser Nilton Condori presidente? Si empezamos a tener este tipo, ¿no? de explosiones personalistas y cada quien se siente presidenciable y encima odiando al otro polo geográfico del país, realmente algo y muy grande ese algo de razón tiene Sayuri. Exactamente, pero te propongo que vayamos nomás porque tenemos un bonito reportaje, que no quiero dejarlo pasar. Tenemos un bonito reportaje que lo ha hecho Mavi Landa, sobre cómo han trabajado bomberos voluntarios, salvando a una señora que sufrió un accidente en el sector de Río Abajo, y como está el bloqueo no pudo salir, pero con ayuda de nuestros colegas que están en el estudio, les pido que veamos ese video. Seguramente van a demorar, pero para aclararle a la gente que nos miran de otras partes, y bueno, los mismos en la ciudad de La Paz, hay este bloqueo en la salida hacia Río Abajo. Ese sería el camino, un camino alternativo también hacia Cochabamba, ¿no es cierto? Y en el puente del Lipari y también en otros, más hacia la zona de Río Abajo, está todo bloqueado y por eso no han podido salir esa persona. Bueno, creo que no encuentran el video, así que no sé qué hacer. Teníamos el sector Capos, Diego, no sé si tú lo tienes a mano, pero me Sí, dicen que no pueden poner el por video supuesto, y vale la que pena estábamos hablar, esperando. sí, cómo no, y vale la pena hablar de esta figura emblemática de la bolivianidad, pero una bolivianidad alejada que se va yendo, y me refiero al fantástico doctor Dino Giussani. Dino Giussani, si tenemos alguna foto, es fantástico poder hablar de este señor. Era un estudiante boliviano del colegio alemán que se fue a Inglaterra y terminó en Cambridge, obviamente sacando su doctorado, y hoy es el director, profesor además de fisiología cardiovascular y medicina en Gonville Cayus. Pero eso no es lo relevante, eso es parte de su currículum. Y es relevante, por supuesto que sí. Nadie entra a Cambridge
solamente por ser buena persona. Y no hay muñequitas, digamos. Aquí lo relevante es que este señor, con su equipo, es jefe de su equipo en Inglaterra, podría ser nombrado en cualquier momento como candidato al premio Nobel. ¿Por qué? Por las reformas que están haciendo médicas de sanación al corazón de los seres humanos. Se ve que los problemas cardiovasculares son los que mayor muerte traen en la humanidad. ¿Qué es lo que está viendo él? Fíjate vos qué interesante. Se pensaba que el asunto del corazón era un asunto de Diego Ayo porque tiene su corazón muy grande, ¿no? De Raúl Peñaranda porque tiene un corazón chiquitito, ¿no? Así es mi corazón. Así es mi corazón. Un corazonzón, sí. Pero no, él demuestra que todo esto viene por reflejo genético desde los padres. Si tienes una madre alcohólica, es muy posible que tu corazón funcione mal. Si tienes una madre depresiva, es muy posible que tu corazón funcione mal. Y esto es lo más preocupante. Si tienes una madre obesa, ¿no? Obesa, tu corazón puede funcionar muy mal. Y si tienes una madre depresiva, obesa y alcohólica, es con seguridad que vas a tener como hijo un corazón deficiente. Todo esto realmente es un descubrimiento médico que lo estoy contando como politólogo que soy. Claro, si me escucha seguramente Dino Giussani, ¿no? Tarjeta roja, expulsado por Chakra. Pero esta es la idea. Es decir, el tipo está viendo corazones y está viendo que los corazones no funcionan bien por el entorno geográfico, familiar, personal, en el que te desarrolles. Está viendo soluciones a esto, por supuesto. Viene de la mano, además, de medicamentos. Ya decía, es catedrático cardiovascular en el Departamento de Fisiología, Desarrollo y Neurociencia en la Universidad de Cambridge. Esto es fantástico de entender. El señor estudió en Inglaterra, también en Chile y también en Estados Unidos, en Cornell. O sea, es una persona que la tenemos lejos, es un boliviano que debería estar aquí en nuestras fronteras ayudándonos, pero no está, está lejos. Perdemos estos bolivianos de gran valía, estos bolivianos brillantes, ¿no? Hola, ¿me escuchas, Raúl? ¿O puedo seguir un poquito? Te Fíjate los... escuché, qué bueno el capo que has escogido esta semana. Muy bien, realmente interesante, importante el personaje que has puesto. Me alegra. Y justo estamos a las 10 de la mañana. Le tenemos que despedir a nuestros seguidores, televidentes que están en Palenque TV para ir a este pequeño corte. Pero a la vuelta, Diego, terminamos de comentar lo que tú has señalado y vamos a ese video, ese reportaje que hemos hecho sobre estos bomberos voluntarios. Así que espérenos. Volvemos con esas dos cosas importantes ya para despedirnos. Esta es la historia de un banco que se hizo grande gracias a su gente. Es la historia de Don Julio, que cada mañana convierte esfuerzo en trabajo. De Teresa, que todos los días apuesta por un mañana mejor. De Juan, que no descansa para que la gente avance. De Doña María, que cocina con las manos y sueña con el corazón. De Pedro y Alicia, que encontraron el lugar donde empieza su historia. Es la historia de Doña Naira, que convirtió constancia en oportunidades. De Ernesto, que sabe que cada semilla es futuro. Es la historia de los que hacen, creen y sueñan. Esta es la historia de un banco que hace 35 años crece junto a su gente. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad es supervisada por ASFI. Paquetes diseñados para ti, desde 70 invitados en adelante, organización completa y detalles que marca la diferencia. Más información al 715 55 170.
Gracias por estar con nosotros. Estamos de vuelta. Ahorita le pregunto a Diego un tema más que de este doctor Luciani, pero antes quería leerle algunos comentarios que han llegado, que creo que también son importantes. Por favor. Claudia eh, Gallardo dice, hola, buen día. Parece que a raíz del cierre de la energía eléctrica en el Chapare aumentaron los bloqueos. Ojalá se cortara el internet en el Chapare. Pero también hay otros comentarios que nos están llegando. Dice otra vez Jenny, da miedo escuchar que ya se hable de guerra civil. Eso es un comentario sobre sobre la entrevista que hemos tenido con Sayuri Loza. Super Mario Bros. El separatismo siempre estuvo ahí, solo que ahora la crisis económica le está haciendo más visible. Plataforma Bolivia, muy buen análisis. Pocos programas se animan a hablar de lo que realmente está pasando en Bolivia, pero muy triste hablar de guerra civil. Anonymous, no exageren, Bolivia ha vivido crisis peores y siempre termina encontrando una salida política. Ahí quería leer eso porque a veces me olvido de leer los comentarios de la gente, pero ahora dale, Diego, ¿qué más nos Pero yo tengo un puedes decir comentario. del Yo capo tengo un de hoy día? comentario, si me permite, yo tengo un comentario del programa de una periodista de lujo que es María José Rodríguez Veller, ¿no? Ojo, recordándonos que Yugoslavia entró en guerra civil con muchísimas muertes, pero Checoslovaquia no. Decidieron pacíficamente los checos frente a los eslovacos decirles, hermanitos, ya no podemos ser un país, nos separaremos nomás, ustedes tienen su capital, nosotros la nuestra, no pelearemos, cada quien es país. Yo digo que es importantísimo tomar en cuenta este comentario por una razón, porque podemos matarnos entre bolivianos con una guerra civil, podemos llegar a un encuentro pacífico para federalizarnos o tener una descentralización, seguir siendo bolivianos con una descentralización fuerte, o hay este tercer escenario que lo comenta Sayuri de despedirnos en buen tono. Vale la pena decirlo como escenarios. Claramente el peor escenario es intentar ser compulsivamente bolivianos matándonos. Eso es una bestialidad que no podemos permitir. Hay formas institucionales para resolver esto. Sí, quería comentar de Dino Giussani porque me parece una persona destacadísima, un fantástico boliviano que ha ganado múltiples premios internacionales, incluyendo la medalla Achievement de la Sociedad de Investigación Reproductiva y es miembro de la Academia de Ciencias de América Latina, ¿no? Profesor Dino Giussani de Gonville y Cayus. Su perfil combina ciencia básica, obstetricia, clínica y medicina traslacional. Pero no sé para qué leo esto, pero igual no entiendo nada, la verdad. No sé qué es traslacional. En todo caso, el tipo es un capo bárbaro, ¿no? Eso es lo importante que sepamos los bolivianos. Excelente. Ahí teníamos la sección de capos. Yo quiero hacer un comentarito antes de ir al video para ya despedirnos. Son las 10:05 de la mañana. Yo discrepo con la idea de que nos podamos dividir. Creo que no es posible, no es dable y no es bueno. No creo que sea ni siquiera algo positivo para el país y no es posible. Aymaras y quechuas y sectores de mestizos y blancos convivimos en la misma zona geográfica, ¿no es cierto? Yo salgo aquí, yo vivo en Mayasilla, doy 1 metro y hay aymaras, hay blancos, hay mestizos. ¿Cómo se podría hacer esa división? No creo que se pueda, ni creo que sea algo bueno ni algo positivo. Realmente que algo así pueda suceder y tampoco creo en el separatismo cruceño, obviamente, por esa misma razón. Pero creo que este es un tema que lo podemos y debemos tratar mañana. Diego, ¿qué te parece que mañana tratemos este asunto de hasta qué punto vale la pena pensar en esto? Me ¿Cómo se podría encanta, hacer? ¿Es bueno? me Tal encanta. vez podríamos tener Y yo voces a quisiera favor y en plantear algo. contra. La descentralización, una poderosa descentralización como posibilidad para amainar esos ánimos tan desembocados que tenemos. ¿Se puede resolver institucionalmente esto y seguir siendo bolivianos? Claro, pero cada uno, ¿no es cierto?, con sus reglas descentralizadas claras. El problema es este, tenía que surgir algún momento. Evo Morales se ha centralizado, además de la corrupción, todas las cosas, ha centralizado tanto el gobierno, lo ha vuelto tan paseño, que claro, ha dejado, ¿no es cierto?, ¿no?, en las afueras, digamos, al resto del país. El país solamente está reclamando ser país, pero tener voz, tener presencia. Yo estoy de acuerdo contigo que este es un debate que lo tenemos que intensificar. Excelente. Y ahora sí, a los colegas que están ahí en el estudio les pedimos que podamos ver ese video. Si podemos avanzar más con la ambulancia y poder ganar tiempo, era lo ideal.
pero definitivamente no se ha podido. El lunes, bomberos voluntarios tuvieron que caminar cerca de 7 kilómetros para rescatar a una mujer de 65 años en Huachchilla. La llamada de auxilio ha entrado a nuestro teléfono de emergencias alrededor de las 8:39 de la mañana casi. Ya nos habían reportado que había una señora de la tercera edad que no podía moverse, evaluando todo el tema de la situación, la coyuntura del país y la ubicación más que todo que nos mandaba en Huachchilla, que no hay paso hasta ese lugar en movilidades. 3 grupos de voluntarios, de bomberos voluntarios civiles, ¿no? La segunda compañía de Santa Bárbara, segunda compañía Jucumar y Geos Bolivia y los voluntarios Estrella de Vida. Entonces se ha armado una fuerza de tarea conjunta con equipo y recursos propios. El tiempo de respuesta que nosotros llamamos tiene que ser efectivo en este tipo de situaciones. La ambulancia ha ingresado del surtido de Jupapina a unos 100 metros más en la primera curva donde hemos encontrado el primer morro de tierra. Nos dijeron que los morros de tierra han sido movidos por maquinaria pesada. Entonces con una pala y un pico no podíamos hacerlo. Nos hemos movilizado a pie con equipos, con mochilas, con la barqueta que pensaban que estábamos yendo a hacer inteligencia, pensaban que éramos parte de la policía y que nuestra misión, o sea la inicial, no la comprendieron al principio, bueno ni al final tampoco, este vecino que nos ha ayudado con su vagoneta para poder movilizar a un equipo de avanzada y llegar donde la paciente. Nuestra misión termina dejando a la paciente estable en un centro médico, pero el reporte que tuvimos de la familia fue que efectivamente sí sufrió una fractura de la cadera, pero ya estaba estabilizada y con las atenciones debidas. Si podemos avanzar más con la ambulancia y poder ganar... Ahí está. Realmente estos héroes anónimos que tenemos en la sociedad boliviana, ¿no? De estas personas que hacen un trabajo en primer lugar voluntario, en segundo lugar ad honorem, que tienen que caminar 7 kilómetros para salvar una persona. Así que hay un saludo a este jefe de esta pequeña cuadrilla de bomberos. También a Sergio Balda. Hay un comunicado de la Junta de Vecinos de la zona donde le agradecen también a él y de los bomberos. Sergio Balda es un vecino de la zona que ayudó con su vehículo y con recursos para que esto pudiera tener un éxito. Son las 10:10, hemos terminado el programa, creo que ha sido un buen programa, ojalá que lo hayan disfrutado toda nuestra audiencia y mañana nos vemos, Diego, a las 9 a.m. por esta misma vía, estas mismas redes y este mismo canal. A propósito de lo último que has dicho, que has puesto el video, es importante comentar y lo hacemos mañana. La columna La Reflexión de Ricardo Paz, es decir, podemos permitirnos como Bolivia, como sociedad, decir simplemente, como sucede con este hombre, que se muera, que se muera. Nosotros seguimos bloqueando. Se puede caer en este acto deliberado de barbarie, es lo que nos dice él. Mañana reflexionamos sobre esto porque es imprescindible. Excelente. Hasta mañana a todos. Hasta mañana.